tenemos ahora en Lima algo más terrenal. Se trata del almirante Juan Carlos Llosa. Él es un miembro de la Marina de Guerra del Perú. Bienvenido al programa y él nos va a hablar de algo de historia de la Marina y también de Túpac Yupanqui. Líder, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto estar en tu programa. Bueno, esta figura de la Marina como parte constitutiva de la nación es muy relevante, ¿no? Porque prácticamente ha ido formándose la historia de la Marina junto con la historia del Perú. Sí, definitivamente nosotros somos un país esencialmente marítimo. Tenemos un perfil de costa de 3.000 kilómetros al Océano Pacífico y desde los tiempos inmemoriales. O sea, nuestra línea de costa, almirante Llosa, son 3.000 kilómetros. Sí, el litoral, ¿no? Debe ser una de las más largas de Sudamérica. Sí, bueno, Chile es bastante más grande por la figura que tiene. Brasil, Argentina también. Pero la diferencia, sí, bastante más generoso, ¿no? Pero la diferencia es que lo que hace la diferencia, mejor dicho, diría yo, es la ubicación central con vista al Pacífico, hoy en día muy importante por el comercio mundial y además porque tiene un mar particularmente muy rico, como sabemos. Entonces, esa realidad marítima que nos ha acompañado desde que existen civilizaciones en esta parte del continente, no siempre ha sido bien comprendida y menos adecuadamente utilizada. La Marina de Guerra del Perú es una institución que nace con la República, incluso con el Estado independiente, porque hay un pequeño periodo entre que San Martín declara la independencia y que se establece la República, en el año 1822, al año siguiente. Claro. Y entonces, San Martín, cuando crea las primeras instituciones, crea una fuerza naval. El 8 de octubre, con un decreto del protectorado del 8 de octubre de 1821. Me parece que con unos navíos confiscados a España, ¿no? En parte sí, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que... Ahí, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, que Omar nos está ayudando con las imágenes, ¿qué es lo que vemos? Si no mal recuerdo, eso es la fragata Apurímac, que después tuvo el nombre del Callao, es un buque que estuvo en servicio a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Uno de los eran barcos a vela. Sí. Por esa época empiezan los buques a vela empiezan a convivir con los buques propulsados a vapor. El primer buque a vapor en nuestro país es el Rímac, que es adquirido en los años, la década de los 40, por el presidente Castilla, ¿no? Yo creo que el mariscal Castilla ha sido el más grande gobernante que hemos tenido por la visión, ¿no? Por la visión que él tuvo. Mire, eso es importante, almirante, que usted nos dice, porque, claro, hay personajes como Castilla que como que se adelantan y le dan estructura al país, ¿no? Sí. Un poco que en el Perú antiguo, Pachacútec, con, por ejemplo, el Cápac Ñan, ¿no? Que unía diversas regiones muy lejanas, ¿no? Desde Puno hasta Cajamarca, y también, bueno, al final fue lo que se les vino... digamos, como una debilidad, ¿no? Porque los españoles pudieron ingresar rápidamente desde Tumbes hasta Cusco, hasta a todos lados. Claro, yo diría que Pachacútec, que es el gran inca que hace la diferencia con los monarcas anteriores. El visionario, el hombre de Estado. Es el hombre que tiene una vocación de conquistador. No todos los reyes ni todos los monarcas tienen a lo largo de su historia esa vocación. Y la vocación del conquistador es evidentemente ampliar lo que tienes del Cusco, digamos, el pueblo quechua, que estaba en una zona manejada por los incas, por los quechuas. Cuando llega a Pachacútec, si no me recuerdo que es el 9º inca, pero claro, pueden haberse perdido otros no necesariamente los incas que nosotros conocemos son los que pudieron haber existido, porque tú sabes que ahí hay una serie de vacíos, al no haber escritura ha sido historia complicado. Oral, ¿no? Claro. Pero más allá de si fueron 9 o 10 o 11 los que cuando él se coloca en la Mascaypacha, él decide expandir su cultura, esa cultura, y va conquistando una serie de pueblos, de culturas, a la redundancia,
y va extendiendo lo que va y hace del Cusco un imperio. O sea, ahí hay un cambio, yo creo que hay un cambio fundamental entre el ya no Inca solo anterior, era Cusco, ya sino no que es un rey, un monarca, el Zapa Inca, sino ya es un emperador el que va a gobernar, porque su territorio, que termina de ser ampliado por su nieto Huayna Cápac, pasando por su hijo Amaru Inca Yupanqui, el Inca navegante, se va al norte, como tú sabes, de Colombia, Ecuador, siguiendo a Panamá, al sur, hasta el río Maule en Chile. Hay un poco de dificultades para expandirse hacia el oriente, Tupac Yupanqui, ahí poco Panamá, y se va también hacia el oeste, ¿no? Claro, lo que usted nos está contando, almirante Llosa, es que Tupac Yupanqui es el que rompe, digamos, es el que sucede en esta habilidad a su padre, claro, ¿no? El gran Inca Pachacútec, claro, que es disruptivo en el sentido de que se da cuenta, seguramente, gobernó muchos años además el imperio, que es un guerrero, fundamentalmente es un guerrero, que ha tenido que enfrentarse contra quienes, cuando su padre y el príncipe heredero, el Auqui, huyen de Viracocha y su príncipe heredero, el Auqui, huyen, así se llamaba al príncipe heredero, así se le denominaba. El príncipe. Él como príncipe empieza esta expansión. Pero no era el Auqui, ¿no? No era el Auqui. Ah, no era el Auqui, ¿no? Claro, no, pero ellos huyen. A raíz de que va a ser sitiado, no me acuerdo bien si eran los chancas. Los chancas son los que están sobre Cusco y Pachacútec, que es el lo que responde, pero Pachacútec era un hijo más, ¿no? Un príncipe. Ahí no hay pues o sea, lo que pasa es que cuando los españoles vienen y los cronistas empiezan a preguntar, ellos en su forma de ver la vida tratan de poco colocar su realidad en Europa aquí, ¿no? Pero acá no funciona. La realidad europea. Claro, no funciona el concepto incaico, la organización administrativa, y no es hay una parte religiosa muy fuerte. Allá en Europa, el rey, el emperador, concentraba el poder político y el poder religioso, ¿cierto? Si bien es cierto, había una subordinación a Roma para otros efectos, pero en su tierra, el rey, en cambio acá había una dualidad, ¿no? La parte religiosa estaba separada, pero siempre el Zapa Inca era pues una figura cuasi divina, ¿no? Incluso hizo este ceremonial, almirante, por ejemplo, que para hablar con el Inca no le podías mirar a los ojos, sino que tenías que tener una carga de piedras o de leña. Dicen eso, ¿no? Claro. He escuchado también eso. ¿Cuántas cosas de las que hemos sabido? Por eso que el imperio inca y las culturas hacia atrás, pero sobre todo el imperio inca, todavía, que ha sido estudiado pues, por grandes historiadores y arqueólogos, nos falta mucho por descubrir. Hace poco han encontrado una construcción es más grande que Machu Picchu. Y también la Púcara, la construcción inca en Santiago de Chile, que está estudiada por los arqueólogos chilenos, que han tenido que aceptar que en medio de su capital ha habido... porque claro, hasta ahí se extendieron este edificio. Digamos, esta vocación imperialista, si se quiere, expansionista, la concibe Pachacútec porque es un guerrero, impide la toma de Cusco y después va a heredar la monarquía, ¿no? Y después la va a transformar en estos famosos cuatro suyos, este gran imperio, ¿no? Y su hijo hereda esa grandeza y la aumenta. O sea, y hay una sucesión interesante, ¿no? Porque se da en caso de que en otras latitudes han habido grandes reyes, grandes emperadores, y sus hijos no han dado la talla o han tenido otra visión del mundo. Entonces acá, en este caso particular, Tupac Inca Yupanqui, digamos que fue más allá, pero sobre la base del gran legado de y es un guerrero además, porque desde muy joven se le da funciones militares. ¿Ya? No sé si ahí no figuraba pues el hijo del primogénito, ¿no? Como si en Europa. Claro, era por mérito. Alguien que veía el Inca y decía, ¿no? Pero normalmente tenía que ser hijo de la colla principal, de la principal esposa, porque ellos tenían, acuérdate,
no había el matrimonio como lo conocemos nosotros, es un matrimonio occidental. Tenía la mujer, la principal, que normalmente era su hermana, en muchos casos. Y tenían hasta 100 hijos, ¿no? Porque tenían pues mujeres por todos lados, y además con la idea, me imagino yo. Ahora, esto presumo yo que no es tan antiguo, que después de cuando Pachacútec y Huayna y Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, sobre todo Huayna Cápac, que es el que se conoce que más hijos tuvo, una de las razones, entiendo yo, es que si vas conquistas una zona o te alías a un poblado, que unos te combaten, pero lo dominas, otros no. Hay un matrimonio ahí que viene. le trae pues a la hija del cacique, le trae, entonces hay un hijo, y tener un hijo pues del conquistador, del hombre que utiliza y además utiliza diferentes técnicas, ¿no? para dominar, ¿no? Convence o aplasta, ¿no? Claro, porque se vuelve pariente también ya del... Claro, eso ya es para la parte de dominación, ¿no? Pero en el primer momento es, oye, estoy acá, mira quién soy, te traigo esto, y además, sobre todo en la costa, porque acuérdate, el pueblo quechua, los incas, eran fundamentalmente de montaña, de selva, perdón, de sierra, ¿no? De sierra, no tenían mayor, y esto lo extiende de manera agresiva, por así decirlo, Tupac Inca Yupanqui hacia el norte, y eso después lo continúa Huayna Cápac. Y en esa parte nos vamos a detener, almirante, porque ahí empieza una parte épica que prácticamente es una película, ¿no? Que tiene que ver justamente con los marinos, usted marino, sí, con el Inca navegante. Volvemos con eso, estamos con el almirante Juan Carlos Llosa aquí en Perú Real. Volvemos en un momento con la historia épica de cómo un Inca cruzó el océano en 3 meses, llegó a la Polinesia francesa y ha dejado monumentos también. Así que vamos a conversar en un momento sobre este máximo héroe del Perú antiguo. También rechazado por los habitantes, ¿no? Seguimos con el almirante Llosa conversando, muy entretenidos. Vamos a hablar un poquito del buque Unión, ¿no? Acá les hemos pasado algunas imágenes. Acá vemos en imágenes, este es el buque escuela, ¿verdad, almirante? Sí, nuestro buque escuela, que es un orgullo para la Marina de Guerra del Perú, para nosotros los marinos, que fue una aspiración que tuvimos por décadas, tener un buque escuela a vela, como la gran mayoría de marinas de la región, al menos. Contaban. Nosotros, ¿cuáles son las características más o menos para que el público...? Este es un buque, un velero que tiene, si bien es cierto, propulsa a motor y máquinas, pero buenos tramos, piernas, como le llamamos nosotros, esa vela extendida, tiene más, si no mal recuerdo, 52 velas que cumplen diferentes funciones, 4 palos, donde los cadetes, o sea, este buque su principal razón es la instrucción, el entrenamiento. Y van por diversos países llevando la peronidad, ¿no? Claro, exacto. Acá vemos al mascarón de proa del buque escuela de la Marina, que es la imagen de Tupac Yupanqui. Sí. Como tú conoces, uno de los personajes más interesantes, más importantes del antiguo Perú, antes del encuentro de estos dos mundos, que son el mundo occidental con el andino, los incas, pues evidentemente fueron los grandes señores de estas tierras, y dentro de ellos, yo diría que los dos grandes personajes son Pachacútec, que ya lo hemos mencionado, y su hijo, el Inca Tupac Yupanqui, que es conocido como el Inca navegante. Porque existen teorías del doctor José Antonio del Busto, ¿no? De que, principalmente, pero no es el único, pero él se basa en las crónicas españolas, principalmente de Pedro Sarmiento de Gamboa, que escucha estas versiones de este gran soberano que todavía no se había colocado la Maycaipancha porque vivía su padre. El Auqui. Él era un Auqui, mejor dicho, vivía el Zapa Inca, el soberano, era su padre, y se le encarga, ya Pachacútec Mayor le encarga a su hijo, hoy extiende el imperio para hacia el lado norte. Y es ahí donde él se familiariza con los habitantes del norte que vivían a las orillas del Pacífico y descubre estas balsas, que para ellos era moneda corriente, digamos, y según lo que estas
tradición oral que recoge Sarmiento de Gamboa, el príncipe se queda a averiguar un poco más y escucha que hay de unas versiones, de algunos de estos, no recuerdo si es vidente, pero alguien que había ido, que supuestamente había estado, que entraba en alucinógeno y que se había trasladado a unas islas donde habían riquezas y estaban alejadas hacia el oeste. Y manda a hacer una flotilla, ¿no? Entonces él manda a construir estas balsas, pero con técnicas que él no inventa. Él observa, los incas tienen la habilidad para ver que, porque han conquistado o han aprendido de otras culturas ya extintas y las absorben, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, el Inca, su corte y todo su ejército eran de la sierra, de la montaña, él decide internarse, según esta historia, para extender, porque tiene ese espíritu también de conquistador que le ha heredado al padre, ¿no? Y él tiene esta idea. Y una gran audacia, ¿no, almirante? Por supuesto. Lanzarse, a una situación que de repente no podía salir vivo. Ahora, existían, había gente de estas culturas, sobre todo en el norte, ya lo que es Ecuador ahora, que conocían la navegación y las corrientes, claro, ¿no? O sea, no es que él fue a descubrir la pólvora porque esto ya existía. Lo que se entiende es que hace la gran diferencia al construir una gran flota. Se habla de 20.000 guerreros, pero es muy poco probable que él haya podido mover en ese título. Lo que se estima realmente es que hayan sido 1.500 hombres, que ya para ese entonces era mucha gente trasladada en el mar. Entonces, de balsas que podían estar entre 15 a 20 personas, ahí se saca la cuenta de ver cuántas pueden haber habido, pero además de la que transportaban, porque una cosa es la cantidad del ejército y otra cosa es el personal que haría de marinos, que va a ser el encargado de la navegación, que también va a ver la parte logística, porque hay que... O sea, es un despliegue logístico enorme, claro, pero que de hecho van a haber técnicas de recojo de agua, de las lluvias, de mantener la comida y el pescado, por ejemplo, seco y otras cosas que les va a permitir a ellos tener una cantidad de tiempo. Ahora, ¿cuánto fue posible esto? Ahí viene el tema, ¿no? Porque un buque de guerra hoy día tiene pues una autonomía de 30 días, pues víveres y combustible, ¿no? Claro. Entonces, este viaje, según se estima, duró 9 meses. Podría ser... Hoy día Unión hace viajes prolongados. Me parece que el actual va a durar 6 meses. Pero claro, está 15 días en mar abierto. Thor Heyerdahl, justo estábamos conversando, almirante, sí. En los años 40 logró hacer el viaje, claro, para demostrar precisamente que era posible. Días, claro, que era incluso lo hizo sin tener una vela adecuada, ¿no? O sea, era una vela pequeña y se demoró 3 meses más o menos y llegó, ¿no? No sé exactamente cuánto tiempo, pero recorre como 5.000 millas náuticas, que es un montón. Sí, y llegó porque se va por las corrientes del norte y regresa con la de Humboldt, ¿no? Que eso era ya un movimiento conocido, que es lo que se entiende que hizo Tupac Inca Yupanqui, siguiendo los navegantes, la del norte, claro, ¿ya? Porque parte de las islas del norte, pero hay una teoría de que no llega realmente a Oceanía. Hay 2 posibilidades, o que no lleguen, y a unas islas que son unas islas perlas que están por Panamá. Pero lo que sí es cierto, almirante, es que ha dejado estela, acá lo seguimos viendo, ¿no? Claro. Y que la marina, pues, está forjada, pues, por hombres muy audaces, siguiendo los pasos de Tupac Yupanqui. Claro, porque en realidad es extraño que en estas islas de Oceanía hayan varios vestigios e incluso leyendas de un tal Tupac que llega, ¿no? Con que una llega flotilla del mar. Entonces, es raro que exista esto, y desde hace muchísimo tiempo, y que no haya llegado este personaje a esas tierras, ¿no? Entonces, un convencido de que esto sí se dio fue José Antonio del Busto, y hace la explicación por las corrientes, y que llegarían máximo hasta lo que es en las Islas de Pascua. Y ahí aprovecha la corriente del Humboldt que viene del este hacia el oeste para retornar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho este navegante, este expedicionario noruego, ¿no? En 1947.
en que hace este viaje experimental y que lo han hecho otros. Tú mencionabas hace un momento uno que también se hizo en 2015. En 2015 la expedición Tangaroa, que también lograron llegar justamente a la Polinesia. Parece que los vientos alisios, ¿no? Alisos suben, ¿no? Sí. Hay una avenida acá en Lima Norte que se llama Alisos y luego se aprovechan también la corriente del Humboldt, ¿no? Así es, pero para el retorno, ¿no? Sí. O sea, eso va en contra de esos vientos hacia el norte y la corriente va en contra de el sentido contrario de la manecilla del reloj. Y hasta que se encuentra con la Humboldt y cambia el curso, ¿no? Entonces, ahora, probablemente él haya tenido que convencerse, porque además, siendo príncipe heredero, además de la audacia y irse a lo desconocido, también está el tema político, ¿no? Porque yo presumo, y eso es lo que me hace dudar un poco, porque digo, este hombre que en el imperio hay muchos enfrentamientos entre las famosas panacas. Claro. Y la más conocida. Las familias, ¿no? Y la más conocida es el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Porque el heredero de Huayna Cápac fallece, se entiende que porque los españoles llegan y transmiten la viruela y mata a Huayna Cápac y a su hijo heredero. Entonces, es una de las víctimas. Entonces, claro, yo me haría esta pregunta, que no he tenido la oportunidad, me encantaría haberse hecho a José Antonio del Busto, es ¿cómo el Inca, si no tenía la certeza del tiempo que iba a durar la expedición? Primero, yo creo que por oro no se iba a mover, porque oro tenía de sobra. Pero me imagino que ustedes, por ejemplo, cuando usted ha hecho sus prácticas o en los viajes como marino, se pesca también, ¿no? Me imagino. Puede ser la logística. El tema puede ser que la logística la hayan previsto, pero... Estamos cerrando ya, pero acá vemos, por ejemplo, lo que en el libro Tupac Yupanqui, ¿no? El Conquistador y el Resplandeciente. El Resplandeciente. José Antonio del Busto habla de que hay monumentos que parecen Machu Picchu en la isla de Pascua. Sí. Y este es Vinapu, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la duda. Lo que me dice a mí es cómo este hombre se va allá y cómo logra o cómo se asegura que si de morirse el padre, porque el padre era mayor ya para la época, que no viniera uno de sus hermanos, medios hermanos, que tenía muchos, y le arrebatar el trono, que eso era... Pero no sé, lo cierto, eso sí es una pregunta pero lo cierto es que hay vestigios y que los ha puesto con claridad. ¿Qué opina, por ejemplo, de este muro inca en Isla de Pascua, que ahorita está en poder de Chile? Bueno, si vamos por las técnicas construidas, parecería, ¿no? Sí, porque yo he entrevistado, le cuento, almirante, a un arquitecto, el arquitecto Samanés, Roberto Samanés, cusqueño, que trabajó para UNESCO, que me dice, yo he estado en Pascua y esto es 100% arquitectura inca imperial. Claro, en un sitio que no está pues a miles de kilómetros del han tenido Perú. Que ellos, a ver, ¿a cuánto tiempo pudieron haberse quedado ahí? O sea, yo no creo que estas recaladas que hacían en las diferentes islas deben haber sido muy rápidas. Probablemente ellos hayan enseñado la técnica. Habría que investigar de qué época, si es que se puede determinar esos cortes que eran habituales en Cusco y en otras localidades, de cada antigüedad, ¿no? Creo que falta todavía mucho por investigar. Hay que ponerlo en agenda. Y usted es parte del Instituto Histórico Marítimo, donde estudiamos estas cosas. ¿Y cómo podemos asistir, por ejemplo, a la biblioteca? Cuéntanos, porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, yo te paso en cualquier momento, tenemos un lugar, una biblioteca muy interesante, que estaría encantadísimo nosotros de recibir a historiadores. ¿Cómo lo buscamos en redes sociales? Tenemos una página web que es el Instituto Histórico Marítimo del Perú. El Ahí Instituto de Estudios. Y hay biblioteca también. Sí, biblioteca y archivo, y tenemos un bibliotecario que tiene años ahí, Neil Cárdenas, que es una persona muy dedicada. Claro, él fue el que me contactó con todos ustedes, claro. Neil Cárdenas es una persona muy dedicada y un gran bibliotecario, pues, y maneja, yo creo, una biblioteca muy completa, muy bien puesta, muy local, la verdad que es bastante cómodo y tiene muchas cosas. En La Molina, ¿verdad? En Camacho. En Camacho. Sí, ya casi en el límite. Nosotros, como tú bien señalamos, estudiamos diferentes personajes. El Inca Tupac Yupanqui, sin duda alguna, es uno de esos personajes iniciales, ¿no? Y obviamente que Grau va a ser el tema de nuestra próxima invitación. Claro. Almirante, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su tiempo. Te agradezco a ti y te agradezco que me permitas hacer un homenaje al Inca navegante, el gran almirante del Pacífico Sur de la antigüedad.
Hay que seguir esos pasos de peruanos que no tenían miedo. Volvemos Así es, mañana valientes. con los jóvenes de Integridad Democrática que hoy día se nos quedaron en el tintero, pero mañana vuelven. Ahorita vamos a hablar con ellos para eso. Mañana estamos en Perú Real de 9 a 10. Fuego te ve, prende tu corazón.